Habacuc capítulo 3 en el verso 14 hasta que finalice. Dice: a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Jehová el Señor es mi fortaleza, juntos, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Gracias, Señor, porque nos vas a dar de tu entendimiento, Señor, de tu sabiduría a través de esta palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos prepare en este momento para recibir tu palabra, para atesorarla y para ponerla por obra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar atentos a esta palabra. Usted se puede sentar, recuéstese, descanse, relájese. Si lo veo cansado, pues nos levantamos y cantamos un canto, pero hoy vamos a terminar esta parte porque vamos a entrar a una palabra que Dios me ha dado. Y en esta semana verá usted qué palabra Dios me ha dado. Y después continuamos con el libro que sigue, que sería Sofonías. Escuche entonces. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará, dice su palabra. Dios está diciendo: Habacuc, esto es algo que no va a suceder de inmediato. Pasará algún tiempo, pero sucederá. Este es el carácter de la revelación de Dios. Para empezar, Él dice que va a suceder un acontecimiento y luego dice: no te preocupes de lo que pase entre tanto, del entretiempo que haya. Aunque te dé la impresión de que todo está saliendo mal, lo que te he dicho que va a pasar, pasará. Y si te da la impresión de que se demora, espéralo, porque sucederá. Qué hermoso es cuando el hombre de Dios está confiando en Él, cuando el hombre de Dios tiene la confianza en Él, y aunque está pasando por una situación caótica, dice: bueno, un día, 2 días, 3 días, pero va a pasar, y nosotros confiamos en Dios. Cuando acuerda, ha pasado la tempestad. Luego Dios afirma un principio que se cita en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento y que es la base de los grandes movimientos que ha producido Dios entre los seres humanos. Dice estas palabras: he aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí misma está envanecido, pero el justo por la fe vivirá. Esa palabra es importante. El justo por la fe vivirá. No importa que se lo esté llevando la corriente, no importa que frente a él esté un volcán haciendo erupción, el justo por la fe vivirá. Amén. Estas palabras se citan en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, y fueron precisamente estas palabras las que encendieron un fuego en el corazón de Martín Lutero. El justo por la fe vivirá. Hoy que decimos
de casualidad yo traía un pensamiento en el camión cuando venía hasta este lugar. Y ahorita que menciona la enseñanza Martín Lutero, me acuerdo de ello. Estaba yo escuchando una conversación o una entrevista que un pastor, creo, le hacía a los judíos y les preguntaba que quién era Cristo para ellos. Y escucha lo que ellos decían. Algunos decían, bueno, pues es un profeta o un hombre importante en la religión cristiana. Dicen ellos, en la religión de ellos, la cristiana. Los judíos, los hermanos de Jesús. No en el tiempo de él, ahorita en este tiempo. Pero me llamó la atención de todas las respuestas que le dieron, porque le preguntó a varios. Una de las respuestas dijo él, Jesús fue un hombre, dijo, que empezó bien, empezó estudiando con los rabinos el Torá, que son los 5 libros del Antiguo Testamento, Pentateuco. Pero dijo él, pero luego se apartó y siguió a los cristianos o fundó la cristiandad. Es la percepción que muchos judíos tienen. Ahora bien, cuando yo analizaba esa respuesta, luego también me acordaba yo de Martín Lutero. ¿Qué dice el católico de Martín Lutero? Dice que fue un hombre que empezó bien, pero luego se apartó. Y eso me trabajaba en mi mente. Decía yo, si de Jesús dicen que se apartó para fundar una religión nueva, no reconociendo el verdadero sentido o la verdadera razón por qué Jesús está en la tierra, si no, dicen ellos, se apartó, se desvió de la religión judía. Lo mismo dice la Iglesia Católica de Martín Lutero, se desvió. ¿Por qué no lo reconocen mejor como decir, Dios le iluminó? Como el ejemplo que nosotros ponemos con el día sábado. Nosotros no somos sabatistas, pero Dios ha quitado el velo de nuestros ojos de que realmente veamos que el día del Señor no es el día domingo, es el día sábado. Entonces cualquiera podría decir, bueno, el hermano se desvió. Martín Lutero se desvió. Porque Martín Lutero empezó a decirle, esto es lo que Dios me está dando. Esto es lo que Dios me hace ver en su palabra. Comenzó a escribir lo que Dios le hacía ver en su palabra. Ahora dicen, se desvió. Entonces siempre, a la conclusión que yo llevaba es que siempre que Dios esté iluminando al hombre, así como ilumina a su Hijo para traer la verdad, ilumina a Martín Lutero y va a iluminar a muchos sus siervos, las demás religiones van a decir, se está desviando, se está apartando. Pero no, en realidad es que Dios le está dando la palabra. Pero Dios tiene que darle una razón por la cual está dando la palabra. Y eso es lo que el hombre tiene que recibir. El justo por la fe vivirá, esa frase la usó él también. No por las circunstancias, ni por los comentarios, ni por los razonamientos, sino por la fe en lo que dijo Dios que sucedería. Yo la vez pasada le dije a los hermanos acá, yo les decía a ustedes, si Dios le dijo que va a estar con usted, es porque va a estar con usted. Si Dios le dice que Él llevó las enfermedades en la cruz del Calvario, es porque se las llevó, se las llevó. Ya no hay enfermedad, no hay enfermedad en su vida, excepto cuando Dios dice, de esta manera te voy a llevar. De lo contrario, la enfermedad Dios se la llevó allá. Estas palabras se citan en la Biblia. Mediante ellas
se le muestra al profeta que solo hay dos perspectivas posibles acerca de la vida. Solamente podemos enfrentarnos con la vida mediante dos clases diferentes de actitudes. O bien, la afrontamos por medio de la fe, dependiendo de Dios, o la enfrentamos con la actitud de incredulidad. ¿Cómo quiere usted enfrentarla? ¿Con dudas? A muchos cristianos les pasa, ¿verdad? Dice, yo creo que esto está mal. Esto de seguir a Dios no me ha funcionado. Hay muchas personas que llegan a eso, ¿no? Hay muchas personas que llegan, no, mejor no me hubiera hecho cristiano. Creo que mejor me regreso allá al mundial. No, allá vas a hallar tristeza, dolor. ¿Cómo es posible que alguien que Dios lo ha sacado de la tristeza, del llanto, donde pasaba chillando allá de tristeza, de soledad, de depresión, Dios lo libera y todavía llega un momento en el que diga, no, la verdad creo que no ha resultado. No ha resultado porque no ha dejado que Dios obre en su vida. No ha dejado que Dios se perfeccione dentro de él. Dependiendo de nuestra habilidad para razonar todas las cosas, estas son las dos actitudes fundamentales y son las únicas dos actitudes posibles. Acuérdese de David, el siervo de Dios. David dice que empezó también así como Oseas. Oseas dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no responde? Yo estoy orando, yo estoy viendo la maldad. Señor, ¿no ves que estoy en medio de la maldad? ¿Qué es lo que veo? Maldad. ¿Dónde vivo? En medio de la maldad. Y un tiempo David, su siervo de Dios, también empezó a ver la situación que le rodeaba. Y dice la Biblia que hasta que entró en el templo, hasta que entró en la presencia de Dios a meditar, fue que Dios abrió sus ojos y le hizo ver la verdad. Entonces quizás la manera de afrontar las dos situaciones, como dice en la enseñanza de Habacuc, sea una de estar con fe y la otra con la incredulidad. Pero si vas a tener fe, para aumentar la fe, tienes que detenerte, meditar un rato. Cuando tú meditas, entonces Dios va a abrir tu visión y te va a hacer ver lo correcto. Entonces va a decir, oh, tengo que esperar en Dios. Amén. Solamente se le puede optar la una, no la otra. Si usted mira a su alrededor, se dará cuenta de todo lo que le rodea, al igual como lo miraba Habacuc. Los acontecimientos y hallar las soluciones, intentar analizar los escritos de los hombres sabios y llegar a conclusiones respecto a los acontecimientos humanos. Yo pienso que esto es lo que nosotros deberíamos hacer cuando pensamos en las demás personas. Por ejemplo, siempre les digo yo, si usted va a pensar en un santo, no piense en una imagen, no piense en un pedazo de yeso, no piense en un pedazo de barro, sino piense en el hombre, en la persona. San Pablo, San Pedro, piensa en ellos. La Biblia dice que lo que estamos sufriendo, cuando tú sufres, la Biblia dice que lo mismo sufrieron sus antepasados. Las personas que estuvieron antes también fueron vituperadas. ¿Y qué nos pueden enseñar ellos? ¿Cómo sobrellevaron las situaciones? La Biblia dice que a los apóstoles los encarcelaban, pero dice la Biblia que allá adentro cantaban alabanzas con alegría, se sentían dichosos de sufrir por la causa de Cristo. Hoy en día alguien se sentirá dichoso que lo vayan a lastimar en su espalda. Dirá, me siento gozoso de sufrir por Cristo. ¿Cree usted? No, anda golpeando al que lo va a querer herir. La Biblia dice que a uno de ellos lo dejan casi muerto a la salida del camino.
Y en cuanto él recupera la razón, vuelve a entrar y vuelve a predicar otra vez. ¡Qué precioso! Eso es lo que nos deben enseñar los santos. No irme yo a postrar en una imagen que diga que es San Pablo o San Pedro. No, eso no. Dios quiere que recordemos a estos hombres, pero que nos enseñen cómo sobrellevar la vida cristiana. Es decir, que cuál era la actitud de ellos. Cómo se comportaban con Dios. Porque eso nos va a ayudar. Eso sí nos va a ayudar. Pero el postrarnos ante una imagen, eso no nos va a ayudar. Eso nos va a perjudicar. Porque eso lo que hace es que nos cierra la verdadera adoración al Creador. Al Creador lo dejamos a un lado y estamos adorando una imagen. No, yo le recomiendo a toda persona que tiene en su mente un nombre de un santo, piense en cómo fue él, cómo luchó en la vida para servir a Dios. Y eso va a servir de mucho. Amén. Esa es la diferencia entre el hombre de fe y el hombre que vive dependiendo de su razón. Una de las cosas más lamentables con las que me encuentro es la cantidad de cristianos que se están dejando atrapar por la idea de vivir conforme a la razón y no por la inteligencia de los procesos racionales humanos en el nombre del cristianismo. Hay muchos que dicen que la labor de la iglesia es organizar a la gente que está en desventaja para que de alguna manera pueda ejercer una influencia y un poder político a fin de presionar a los dirigentes de la nación para que corrijan los abusos que se cometen, y que eso es lo cristiano y que es lo que se debe de hacer. Ahora bien, yo no estoy sugiriendo que esté mal ayudar a las personas que estén necesitadas. Eso es perfectamente correcto y debemos de hacerlo, guiados por Dios. Pero los procesos de depender de bloques de presión y de piquetes y otras cosas no es ni remotamente cristiano. Eso no es ni mucho menos lo que dice la palabra de Dios que hagamos. En contraste, eche un vistazo a los relatos de los hombres y las mujeres que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Qué dice en el capítulo 11 de Hebreos? ¿Quiere alguien leerme los 3 primeros versículos? Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén, hasta ahí. Hebreo nos dice que también, hermanos, tenemos que creer por fe cómo fue constituido el universo, porque de otra manera vamos a andar dudando y recibiendo, como dice la palabra, las filosofías huecas o los estratagemas de hombres que se dicen ser sabios y vienen y nos dicen: mire, es que el universo fue creado así, es que hubo un Big Bang y el universo se creó así. Pero aún la formación del universo tiene que ser conceptualizada en nuestra vida por medio de la fe en Dios. Si la palabra de Dios nos dice que Él la creó, que nuestro corazón crea que Él la creó. Pero ahí en Hebreos sigue diciendo, puede leerlo usted después: por la fe Abraham alcanzó. Amén. Todos ellos, muchas personas, amén. Amén. ¿De qué manera cambiaron el mundo en su época? Dice, con la fe. Nos dice que soportaron como viendo al que era invisible, sin esperar que el hombre hiciese nada. Estaban esperando que Dios obrase, y así lo hizo siempre. Al obrar Dios, las cosas empezaron a cambiar, y la historia de esta clase de obra es la asombrosa. Cuando la enseñanza que estamos escuchando dice que el hombre mayormente se quiere dejar guiar por la razón, eso quiere decir que cuando Noé le decía a la comunidad que iba a venir un diluvio, las personas que vivían al contorno y que escuchaban el mensaje de Noé
usaban la razón. Y la razón les decía que allí no llovía, que no podía haber un diluvio. Esa era la razón. Pero el hombre que creyó comenzó a predicar. El hombre que creyó, que tuvo la fe y que usó la frase que hoy estamos diciendo, por la fe, el justo por la fe vivirá. El hombre, por esa concepción en su corazón de fe, comenzó a construir. ¿Qué construyó? ¿Qué construyó Noé? Un arca. Y ahí se salvó. ¿Por qué se salvó? Por la fe. Entonces, ¿qué nos quiere decir la enseñanza de Dios? Que si nosotros queremos un día salvarnos, tenemos que tener la fe en Dios. No importa qué es lo que le diga las noticias, qué es lo que le diga el político, qué es lo que le diga el presidente, qué es lo que le diga López Gatell, qué es lo que le diga el filósofo, el sabio. Ya ve que en muchos casos siempre tienden a magnificar las frases de alguien, que ahora que hasta los actores borrachones tienen una frase y ya la están magnificando la gente. Ah, como dijo fulano. ¿Cuál como dijo fulano? El justo por la fe vivirá, por la esperanza en Dios. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros sobresalir. La Biblia dice, el mundo va a seguir a sus dioses. El mundo va a seguir adorando a sus dioses. Ahorita, como le digo, había muchas personas allí comprando una ramita para celebrar este día. Pero ¿se acuerdan de Dios? No se acuerdan. Se acuerdan de la celebración. Pero acordarse de Dios es venir a su casa, arrodillarse delante de Él, como dice su palabra, que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. ¿Qué están confesando? ¿Qué están confesando las víboras que andan por ahí? Nada. Nada. ¿Quién dice víboras? Juan el Bautista dice, ¿quién les enseñó a escapar víboras? Porque cuando hay la oportunidad salen de sus cuevas. Pero cuando Dios necesita la adoración, no se acuerdan de Él. Cuando Dios quiere una alabanza, no se acuerdan de Él. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Hasta esos sapitos, miren, todos llenos de acá, están cantando en la noche o en el día. Todo lo que respira, los pajaritos comienzan cantándole a Dios. El hombre todo serio ahí en su trabajo, todo serio ahí en el camino. Pero no vaya a ser una ranchera o un narcocorrido, porque ahí sí se lo canta. ¿Hay fe? No hay fe. ¿Va a vivir este hombre? No va a vivir. Y aunque le pongan la vacuna, ahorita hay fila y media para que les pongan la vacuna. Pero también de los vacunados se van a ir, y lo siento, se van a ir. Porque no están viviendo conforme a la fe. No importa si se pone la vacuna o no se la pone. Lo importante es que tenga la fe en Dios. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. No dice que por la vacuna de AstraZeneca, por la vacuna de Johnson, no dice. No dice que se va a salvar por la vacuna que está haciendo el ruso, el güero. No dice. Por la fe. Por la fe. A lo largo del resto del capítulo hay un interesante análisis de los caldeos y de lo que Dios planeaba hacer con ellos. Para resumir, Dios le dice al profeta, mira Habacuc, no te preocupes por los caldeos. Es verdad que mis ojos son tan puros que no quiero contemplar el mal, y también es cierto que yo estoy levantando a este pueblo con el propósito de juzgar a la nación de Israel, pero también en su momento juzgaré a los caldeos, y aquello en lo que ellos confían se convertirá precisamente en su ruina. ¿Alguien puede leer el verso 6? Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los callados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. El 3:6 dice, te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar
cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, aleluya. Cuando el Señor se levanta para juzgar, aunque el pueblo piense, el pueblo que va a invadir a Israel piense que no va a ser juzgado, también va a ser juzgado. Hay una frase que dice la filosofía, y dice: conseguiré todo lo que pueda y poco importa cómo lo consiga. Es una frase que usa el mundo. Y yo, de pura casualidad, subí un video donde un presidente dice: no importa lo que tenga que hacer para ganar. Y mire la frase aquí también, como dice. No la había leído hasta ahorita, ¿no? Conseguiré todo lo que pueda y poco importa cómo lo consigo. La frase. ¿Hay fe ahí? No hay fe. El hombre sin Dios busca muchos medios que no son cristianos, pero él quiere obtener un resultado. No importa. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo algo valioso en mi vida. Bueno, ya lo dije, valga la redundancia, es la vida. O mejor dicho, yo tengo algo valioso en mí, que es la vida. Y muchas personas, para mantener eso valioso que se llama vida, no le importa si pasan por los demás. No le importa dónde va a acudir. Por eso es que la gente hoy en día, como no hay mucho temor de Dios, buscan los brujos, buscan los adivinos, buscan los hechiceros. Si su vida está en peligro, buscan a alguien, le pagan a alguien para que quite del camino a otra persona y así se van. Porque no hay temor de Dios ni hay fe en Dios. Mientras que cuando nosotros confiamos en Dios, lo que mencionamos como valioso no tiene sentido. No tiene sentido porque lo tenemos en manos de Dios y decimos, quien decide es Dios. Mi vida está en Dios. Mi vida, como dice el canto, está confiada en Dios, en Cristo. Y Él va a saber qué hacer. Ya no es como el esposo diga, te lo lleva. La esposa que dice el esposo, te lo lleva o te lo manda. No, ya es Cristo quien decide si se lo va a llevar o lo vas a tener que aguantar un poquito más ahí. Versículo 19 dice: ay del que dice al palo, despiértate. Ay del hombre que confía en un falso Dios, que se cree que las fuerzas que le rodean pueden controlarle, darle vida y cumplir sus deseos. Finalmente, gracias hermano. Finalmente en el capítulo 3 el profeta concluye, porque vamos a estar concluyendo. El profeta concluye con una oración extraordinaria. Aquí ha encontrado su respuesta. Dios es el Dios de su victoria. Se está moviendo y lo tiene todo bajo control. Lo tenemos que recordar. En estas fuerzas y los problemas creados por ellos no se resuelven intentando afrontar solo el problema inmediato, porque es como tomar aspirina para curar el cáncer, algo que no funcionará nunca. No, estos problemas solo se solucionarán mediante la relación del hombre con Dios. ¿Qué dice en el versículo 20, 3:20? Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Jehová es la fortaleza. Amén. Él es mi fortaleza. El 2:20, hermano Mayna, 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calla delante de él toda la tierra. Amén. Mas Jehová está en su santo templo.
Eso significa que Dios tiene el control, que Dios está viendo a su congregación, Dios está viendo a su pueblo, Dios está recibiendo las peticiones, Dios está recibiendo las acciones de gracia, Dios está mirando las situaciones en las que están sus hijos. Dice, calle delante de Él toda la tierra. Cuando nosotros callamos, dejamos que Dios trabaje. Pero si nosotros estamos ahí, que Señor, que hasta cuándo, que por qué, que para qué, que cómo, ¿dejaremos actuar al Señor? No, lo estamos perturbando. Calle toda la tierra, aleluya. Luego comienza su poderosa oración. Oh Jehová, he oído tu fama, he considerado tu obra, Jehová. Avívala en medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Esta oración es uno de los pasajes más asombrosos y hermosos y poéticos en todas las escrituras. Léalo y vea que lo que hace el profeta es ni nada menos que volver al pasado y recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, y eso es lo que convence a Habacuc de que puede confiar en Él. Ahora, si usted no tiene ninguna experiencia con Dios, entonces no tiene nada que recordar en el pasado. Por eso es importante buscar las vivencias con Dios, que Dios haga obras en su vida, que Dios le muestre su mano de poder. Pero si un dado caso no lo tuviera, la palabra de Dios tiene muchas cosas que Dios ha obrado con poder, y eso también le puede servir. Dos cosas le pueden servir, ya sabe. Si usted tiene tiempo donde Dios ha obrado, eso puede servirle. Como yo les decía la otra vez, cuando Dios obra en nuestras vidas, no sé, hay personas hermanas que dicen, pues yo ya estaba al borde de la muerte y Dios me rescató. En la mañana escuchaba un cantante de una banda que dice que cuando sintió lo caliente acá y le habían dado un disparo en el cuello y ya estaba para morir, pero dice que él miró a Jesús y que Jesús le dijo, no te preocupes, te vas a salvar. Y hoy él está contento con su familia. Entonces Dios obró en su vida. Esas experiencias a lo largo del tiempo hace que usted diga, no, pero si Dios estuvo conmigo, yo soy una vivencia de su poder, yo soy un milagro de su mano, y eso le ayuda bastante. Pero le digo, si no lo tiene, búsquenlo en la palabra, todo lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué dicen los cantos? Maravillas, amén, gloria a Dios. Se basa en los acontecimientos, ni como ver en modo alguno el hecho importante de que Dios ya ha actuado en la historia humana, y de eso depende la fe, de ahí depende la fe. No vivimos guiados por una fe ciega, sino que vivimos con un Dios que ha actuado en el tiempo y en el espacio, que ha hecho algo, que ha dejado indeleblemente grabada su voluntad en el progreso de los acontecimientos humanos. El profeta piensa en lo que Dios en el pasado en Egipto hizo, cuando Israel se encontró en problemas, y recuerda de qué modo actuó Dios. Versículos 3 y 4. Dice, Dios viene desde Temán, y el santo de los montes de Parán, de donde viene la salvación por medio del profeta Moisés. Su esplendor cubre los cielos, tiene un resplandor como la luz, rayos brillantes salen de sus manos, y ahí se oculta su poder. El canto que cantamos. ¿Qué recuerdan ustedes? La nube de día y la llama de noche que guiaba a Israel. Es una maravilla que Dios hacía para ayudar y guiar a su pueblo. ¿Recuerda usted de qué modo ocultó su poder al faraón y luego lo mostró mediante actos repentinos de su milagrosa intervención? El profeta lo dice en el versículo 5 y 6. La mortandad va delante de él, y de sus pies salen llamaradas. Se detiene y hace temblar la tierra. Mira y se estremecen las naciones. Se desmoronan los montes sempiternos. Las antiguas colinas se postran ante él. Y dice, sus caminos son eternos.
Recuerda cómo se vio afligido el pueblo de Israel en el desierto y cómo temblaron en medio de Madián. Luego piensa en cuando cruzaron el Mar Rojo y de qué modo Dios les abrió camino en medio de las aguas. Y se acuerda de cómo el río Jordán se abrió y pudieron llegar a tierra firme. ¿Quién lee el verso 10? Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Pero también, hermano, así como Habacuc está haciendo un recuento de que Dios es milagroso, de que Dios sí tiene poder y lo está dando a conocer a las naciones, también nosotros, hermanos, tenemos que decirle al mundo que Dios es real, que Dios existe, que Dios puede hacer milagros, que Dios puede levantar a alguien de que esté postrado en un hospital, que Dios puede levantar a alguien que esté en una silla de ruedas. También podemos decirle al mundo que Dios puede levantar a alguien que está ya sin esperanza, que lo han desahuciado. Tenemos que decirle, cuando usted platique con alguien, dígale, amigo, compañero de trabajo, compañero de estudio, los que vayan a las preparatorias, secundarias, universidades, dígale, Dios existe, Dios ha hecho esto en mí. De repente alguien va a tener un problema y usted va a decir, amigo, yo también tuve ese problema y Dios me ayudó en tal fecha. Eso va a ayudar a esa persona. Así como hoy la palabra de Habacuc nos está ayudando a nosotros, está aumentando nuestra fe. El abismo dio su voz, levantó en alto sus manos. Habacuc recuerda cómo, a petición de Josué, cómo Dios detiene el sol y la luna, que los científicos han encontrado que esa parte del tiempo que se detuvo ahí en Gabaón y en el valle de Ajalón, como se menciona en la Biblia, eso falta en el tiempo. ¿Y cómo dan? Con que la Biblia es verdad, encontrando esos vacíos de tiempo y el lugar de Gabaón donde estaba peleando la batalla Josué, cuando Dios le pide a Dios y dice que se detenga el sol para que él siga peleando, que no caiga la noche. Y dice, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y se detiene. ¿No es un milagro? Es un milagro. Cuando Ezequías, el reloj, va a hacer un movimiento al reloj. Pero él dice, bueno, si el reloj se sigue moviendo hacia adelante, pues eso es lógico, se va a mover, ¿no? Las manecillas de nuestros relojes se mueven hacia la derecha, eso es normal. Porque le dijeron a Ezequías, el reloj se va a mover 15 grados. Bueno, que se mueve hacia adelante es normal, pero no, Dios dice, se va a mover hacia atrás. Amén. También es ese tiempo falta. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Tuvo poder para hacerlo? Sí. ¿Alguien más lo hizo? No. Y todo eso es lo que a nosotros tiene que darnos la fe fuerte, la esperanza arraigada en su poder y decir, no importa lo que esté pasando, Dios va a obrar, o Dios está obrando, aleluya. Vea el problema y sabe que viene. Lo terrible del problema se apodera de él y siente la presión, pero eso no es todo, sino que añade, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, dice él, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él hará mis pies como de venados y me hará andar sobre las alturas.
cuando vino el tiempo del Nuevo Testamento, cuando vino el tiempo de los apóstoles, hay un hombre de ellos que en una ocasión dice, hermanos, yo he sabido contentarme. El apóstol San Pablo dice, he sabido contentarme en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. ¿Y qué dice aquí Habacuc? Con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Sé contentarme. Que casi es la misma expresión. Habacuc dice, con todo yo me alegraré en Jehová. San Pablo dice, sé contentarme. O quiere decir, yo sé cómo alegrarme en Dios, aunque tenga o no tenga, dice el apóstol San Pablo. ¿Ha descubierto usted esto? Eso le hace una pregunta, nos hace una pregunta. ¿Ha descubierto usted eso? Que a pesar de que permanezcan en los problemas y la presión sigue estando ahí, se puede producir un fortalecimiento del hombre interior que hace que el corazón se regocije y se sienta alegre en medio de las dificultades. Y eso es lo que descubrió Habacuc. El Señor mismo dice, es mi fortaleza, y es la verdad del Nuevo Testamento. Esa es la manera desesperada de intentar deshacerse del problema, pero Dios ha ordenado que continúen los problemas. ¿O usted cree que con Cristo los problemas se van? Sí. Bueno, vamos a leer que nos dé la respuesta a la palabra. Hermana Juanita, ahí San Juan 16:33, y ahí nos va a dar la respuesta. Y usted va a ver si contestó bien o mal. ¿San Juan qué dijo? 16:33. 33. Sí. La palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tendréis paz en el mundo, tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora vuelvo a preguntar, ¿se acabaron los problemas con Jesús? Sí. ¿Qué dice? No. En el mundo tendréis Paz. Paz. aflicción. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción. Pero lo que nos está dando la enseñanza es que Dios nos quiere capacitar para tener paz en medio del problema, en medio de la tempestad, que usted y yo nos mostremos como personas fuertes, que no nos doblega y vamos a decir, sé que estoy pasando esto, pero pronto voy a salir adelante. Amén. Que diga usted, pronto va a pasar esto. Estoy pasando en medio de una pandemia, pero pronto voy a salir. Sé que hay escasez en mi hogar. Estoy acostumbrado a tener lleno mi alacena de alimentos, pero ahora tengo poquito. Estoy pasando una dificultad, pero tengo paz en el Señor. El Señor ha puesto paz en mí y pronto voy a salir. Eso es lo que quiere decir la palabra. En el mundo tendréis aflicción. Es decir, no nos saca el Señor, porque lo contrario nos tendría que llevar allá a Marte o a la Luna, allá donde no hayan los problemas de la Tierra, ¿verdad? Pero allá no va a haber agua también. Lo hermoso es que la misma palabra nos da la respuesta. Vamos a tener aflicción, pero en medio de la aflicción va a haber paz en nuestros corazones. Terminamos. Hay un título de un libro que me encanta y que fue escrito por el doctor Edman, anterior presidente de la facultad de Wheaton. Resume de manera gloriosa cuál debería ser la actitud del cristiano en los tiempos difíciles. ¿Sabe usted cuál es?
no de algún modo, sino triunfantemente, no superándolo de alguna manera, sino de modo triunfante, dice él. Y otra vez pues dan el texto que ya leímos: aunque la higuera no florezca ni la vid haya fruto, aunque falle el producto del olivo, lo importante es saber que el Señor es nuestra fortaleza. El Padre nuestro, gracias. Gracias por esta revelación de gran verdad. Es una oración que con esta oración termina la enseñanza. Dice: Padre nuestro, gracias por esta revelación de la gran verdad que encontramos en todas las Escrituras. Tú eres el Dios de la historia. No hay acontecimiento que suceda sin que forme parte de tu plan, y de todas las cosas se mueven en relación con tu reino divino. Lo que tú has dicho que va a suceder, sucederá, y la historia del pasado lo corrobora. Todas las vueltas y maniobras realizadas por los hombres no lo impedirán, Señor. Ayúdanos a elevar nuestros ojos en medio de nuestros problemas, y a que recordemos que Dios es nuestra salvación, el Dios de nuestra fortaleza, y hallar de ese modo la respuesta en medio de la aflicción. Te pedimos que nos hagas vivir de este modo, no de alguna manera, sino triunfantemente, como dice tu palabra: el justo por la fe vivirá. En el nombre de Cristo, amén.